Habíamos visto varias cosas con Marcuse, pues, simplemente para retomar, ¿verdad? Eh, Primero que estamos frente a un entorno, el objeto de estudio que sociológica y filosóficamente construye Marcuse es uno que vamos perfilando a partir de ciertos criterios. El primero es, y esto es muy interesante en la propuesta marcusiana, es uno que es un entorno que evidencia muchísimas contradicciones, ¿verdad? Esto va a ser importante porque además la propuesta la perspectiva desde la cual Marcuse nos hace su propuesta involucra la contradicción también como un elemento importante que tiene que ser explicado, que tiene que ser planteado y explicado, desplegado en la explicación. O sea, la contradicción dentro del freudomarxismo es algo importante, ¿verdad? Y él evidencia efectivamente parte del hecho y pone como primera descripción de la sociedad que está analizando el hecho, pone en primera instancia el hecho de que es una eh, instancia súper contradictoria, ¿verdad? Segunda cosa es que estas contradicciones, o mejor dicho, esta contradicción que él evidencia, va a tener un montón de vectores que la hacen posible, va a tener un montón de contenidos en los cuales se va a verificar esa contradicción. O mejor dicho, esa gran contradicción que vemos en esta sociedad que él está analizando se construye a partir de un montón de contradicciones particulares que en muchos ámbitos, ¿verdad? Una de las contradicciones que ha sido importante, digamos, en la clase pasada, es evidenciar cómo un entorno que podría posibilitar tanto en relación con las libertades individuales, más bien en última instancia termina condicionando a los individuos de una manera tal que esa capacidad, esa gran potencia que tiene el entorno, esa gran potencia como un entorno eventualmente liberador, se convierte más bien en un entorno que constriñe, que ata las acciones de los individuos, ¿verdad? Eso es importante porque además otra contradicción que es crucial para lo que hemos estado viendo es que además los individuos efectivamente toman como punto importante, como un elemento importante, precisamente el no estar sujetos. El no estar sujetos en el sentido de que son individuos que precisamente por vivir en el entorno que viven, se definen o se explican de manera muy importante vinculados con esa libertad que se supone que tienen y además con esa libertad que se supone que el entorno posibilita o potencia. Y que no tienen elementos, no tienen elementos simbólicos que les permitan eventualmente darse cuenta que en última instancia realmente la libertad o las libertades que viven son solamente aparentes, ¿verdad? Que hay un montón el entramado de relaciones, la red de relaciones, tal como se plantea en el entorno que él está viendo, en última instancia lo que significa es que los individuos realmente no están alcanzando niveles adecuados de libertad. A partir de ahí podemos decir ciertas cosas. Esta ausencia de libertad tiene que ver también con la implantación de necesidades que habíamos dicho que son falsas, que podemos también definir como necesidades artificiales, todo eso entre comillas, ya hemos dicho por qué, ¿verdad? Porque las necesidades no deberían tener apellidos, si son necesidades son necesarias y punto, ¿verdad? Entonces, las necesidades falsas o artificiales se imponen también a partir del entramado de las relaciones sociales, ¿verdad? A un punto que los individuos que están dentro de este entramado de relaciones
están tan introducidos, o su introducción a este entramado de relaciones es tan fuerte que es imposible que lo vean, que vean precisamente cómo es que de verdad están perdiendo esa libertad. O sea, no pueden verlo. Los procesos de educación, los procesos de, vamos a ver, en algún caso se pueden decir de socialización primaria y secundaria, son tan fuertes que más bien los medios en los cuales se define la libertad terminan potenciando que no haya ningún tipo de problema de parte de los individuos con una ausencia de libertad que no notan. Y no notarlo es, en primer lugar, un requisito importante para que no lo cuestionen, para que no lo critiquen, para que no lo cambien, obviamente, también. Tenemos en el chat la participación de Josué, que nos dice que es por esas contradicciones lo racional en su irracionalidad. Efectivamente, efectivamente. En última instancia, hay una irracionalidad cuando las pretensiones que tienen los individuos, que, bueno, ojo, esto de la racionalidad es un supuesto, es un supuesto. Es un supuesto fuerte en la explicación de Marcuse, es un supuesto fuerte también en el entorno que él está explicando, ¿verdad? Pero también podría eventualmente cuestionarse. Habría que ver si efectivamente, vamos a ver, si efectivamente los seres humanos los podemos definir como seres racionales o al menos como consistentemente racionales. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de cosas que eventualmente podrían entrar en conflicto con la razón, a las cuales también los seres humanos les hacemos caso cuando estamos generando líneas de acción. Vamos a ver, o sea, los seres humanos también somos muy pasionales, por decirlo de alguna manera. Y habría que ver en algún tipo de entorno y en cierta medida que muchas veces la racionalidad de lo humano termina siendo un supuesto muy caro porque termina no explicando un montón de cosas que habría que explicar. No sé si me doy a entender con esto, pero el punto es, vean que ese supuesto de la racionalidad, eso es algo que tenemos que desarrollar hoy también, pero ese supuesto de la racionalidad es un supuesto que está presente tanto en la crítica de Marcuse como en la sociedad que él está criticando. ¿Por qué? Porque en algo coinciden. Para ambos, la racionalidad en principio es buena palabra, ¿verdad? Para la racionalidad del sistema de producción que él está, para el sistema de producción que él está analizando, para el sistema de relacionabilidad que él está estudiando, para la sociedad, para el contexto histórico, para el contexto cultural que él está explicando, la libertad es siempre buena palabra. Es algo bueno. La gente dice, es como el meme ese donde dicen libertad y celebra, o si uno dice totalitarismo y lo rechazan, más o menos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Libertad es algo con lo cual ambos entornos explicativos se casarían inmediatamente. Y habiendo dicho eso, no significan lo mismo en ambos entornos, ¿verdad? Y efectivamente hay visos que Marcuse llama de irracionalidad una vez que la operatividad de las relaciones sociales terminan realmente negando y en franca y abierta contradicción con la pretendida racionalidad como fundamento o como principio o como punto de partida de la sociedad en general. Efectivamente, Josué, para responderte. Bien, entonces, aquí es donde más o menos habíamos quedado, ¿verdad? Bueno, nada más para retomar, decir una última cosa. Recordarles, ¿verdad? Por favor, que tomen en cuenta siempre la precisión entre que hay necesidades que se manifiestan solo históricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no son en sí mismas necesarias, ¿verdad? Pero son instrumentalmente necesarias para la consecución y para solventar
las que son necesidades, por decirlo así, independientemente del contexto, independientemente del momento histórico, independientemente de cualquier otra cosa, ¿verdad? En ese sentido, hay aquí hay como un par de niveles, digamos, entre las necesidades. Están las necesidades sin más, me voy a animar, me voy a mandar. ¿Ya? Voy a decir que estas serían necesidades como en absoluto. El problema es que si lo digo así, va a sonar muy metafísico y a Marcuse no le gustaría, ¿verdad? Entonces eso sería problemático. Pero bueno, simplemente es para entender que esas necesidades en absoluto, digamos, sin más, son necesidades que efectivamente se despliegan históricamente, pero ellas mismas son, vamos a ver, no vamos a decir que son ahistóricas, pero sí vamos a decir que se presentan en todo el despliegue histórico del humano. O sea, más bien, no son ahistóricas en el sentido de que no tengan un entronque con lo histórico, sino que más bien están, ¿cómo decirlo? Serían, o sea, a donde hay fenómeno humano, están presentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están cabalmente en todos los momentos históricos a donde hay algún tipo de relacionabilidad humana. Por eso son nuestras necesidades fundamentales o necesidades básicas. Y por eso definirlas solo se puede hacer de manera general, como comer o como vestir, que ya lo hemos dicho bastante. ¿Ya? Comer es una necesidad, sí, efectivamente. Ahora, ¿qué comemos? Bueno, eso ya es diferente. ¿Ya? Eso también tiene que ver con qué tenemos a la mano para comer, ¿ya? Y a veces incluso con qué nos sobra para comer, ¿verdad? Entonces, las necesidades son históricas en el sentido de que son una manera en que particularmente en momentos determinados se solventan las necesidades esas que hemos dicho generales o absolutas, ¿verdad? Y las necesidades falsas o artificiales, por otro lado, es todo aquello de lo que podemos prescindir sin que genere mayor menoscabo, digamos, en la supervivencia, en nuestra supervivencia. Viviana escribe en el chat como que si sería como el trabajo. ¿En qué sentido como el trabajo, Viviana? Me refiero al trabajo como una necesidad histórica, como digo, ocupo trabajar para poder comprarme la comida y pagar facturas, etcétera. Sí, no me lo recuerde. Sí, claro, efectivamente. El trabajo, entonces, como usted lo ve, es dentro de la relacionabilidad de los seres humanos una posibilidad mediante la cual nosotros instrumentalizamos las relaciones con otros, con otras, para eventualmente poder solventar necesidades. Lo cual, uno, no garantiza solventar las necesidades, cosa terrible, ya sea porque, porque no consigo los medios suficientes o porque efectivamente, vamos a ver, trabajar de suyo no garantiza la satisfacción de necesidades. O sea, yo puedo trabajar mucho y deslomarme mucho porque ya va a salir el PlayStation 5. Y, no sé, habrá gente que sí lo defina como una necesidad, pero al menos Sanchitos no, ¿verdad? O vamos a ver, uno puede trabajar mucho, 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 mucho para comprarse la edición de lujo de la fenomenología del espíritu. Ah, es una herramientaza, por supuesto, ¿verdad? Hasta con dibujitos, ¿ya? No sé, voy a soñar. La fenomenología del espíritu, donde Gustave Doré hizo el dibujo sobre el espíritu absoluto, ¿ya? Ya, sí, ya, o sea, eso es ya, lindísimo, lindísimo. ¿Ah? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es un problema, o sea, yo por trabajar mucho y una vez que gasto, es más, puede que no me alcance un mes para comprarme una edición de esas, digamos, pero el punto es, una vez que yo trabajo mucho, no por trabajar es que solvento la necesidad se solventa solamente a partir de acciones directamente relacionadas con su consecución. Por eso es que el trabajo es circunstancial para la satisfacción de las necesidades y se convierte en una necesidad solo en un entramado que lo hace, solo en un entramado que lo hace posible como tal. Hay algunos lugares donde y algunos momentos históricos donde el trabajo
adquiere otras connotaciones que no es exactamente la que nosotros tenemos, donde uno puede solventar la necesidad con menos trabajo, digamos, o con trabajos de otra índole. Y eso lo que dice es que el tipo específico de acción que llevo a cabo para satisfacer las necesidades depende de cómo las direcciono a satisfacer esa necesidad. Y por eso, Viviana, efectivamente, el trabajo sería una acción de estas. Cristina. Sí, no sé si esto vendría a enclarecer o oscurecer más el tema, pero al menos Adelante, dentro adelante. de la antropología funcionalista se hablan de las necesidades básicas y de las necesidades derivadas. Las necesidades derivadas ya es cuando hago la ecuación de sujeto más ambiente y sujeto más sujetos. Pues digamos, ya cuando estamos hablando de un grupo social, ahí sí se van a ver necesidades que, bueno, podemos reconocerlas como prácticas culturales o demás que tal vez para nosotros no satisfacen absolutamente nada, pero para el grupo pueden satisfacer muchísimas cosas, pero en sí obviamente no son en ese sentido necesidades necesarias en el término más básico, porque Bueno, el eso, individuo perfectamente puede sobrevivir, digamos, independientemente de si hace o no hace un rito de paso, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que la palabra ahí de derivado funciona bastante bien, uh-huh, porque uh-huh. es como decir que de esa base, digamos, del comer, puedo hacer ya algo mucho más fructífero, como por ejemplo la gastronomía mexicana o cosas de ese Uh-huh, tipo. uh-huh. Eso. Claro, yo creo que sí, clarifica mucho, Cristina. Vamos a ver, en ese sentido, las necesidades también pueden ser, y ojo la palabra que voy a usar, es que ya es viernes, se acerca el domingo, ¿no? Las necesidades, las actividades culturales pueden ser esqueuomórficas. Voy a ver qué diablo significa esto del esqueuomorfismo. Esto es algo que es una palabra que se usa mucho en diseño y tiene que ver con, esqueuos es un tipo de vasija que había perdón, es un tipo de canasto que se hacía antes tejiendo mimbre o teniendo, con estos tejidos como los que se hacen con mimbre en todo caso, con palmas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que en los lugares donde estas cestas de mimbre o estas canastas de mimbre pueden ser sustituidas por otros materiales que prestan otro tipo de servicios, como por ejemplo, se pueden hacer de barro, ¿verdad? O eventualmente de cerámica, ¿verdad? Hay una cuestión de que en el diseño se sigue manteniendo de alguna manera la forma que tenía la canasta de mimbre. O sea, vamos a ver, el barro lo hacemos de manera que imite el tejido del mimbre, aunque obviamente no está tejido, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por pues una cuestión, no sé, no sé cómo llamarán eso en diseño o en arte, pero es algo así como una especie de nostalgia por la forma original del objeto, ¿verdad? Qué sé yo, ya no necesitamos seguir teniendo algo trenzado ahí, pero lo evocamos, ¿verdad? Porque estaba en el origen, en el trenzado del mimbre. El mimbre no podía ser de otra manera. Y el barro, Puede que ser, sí, hola, ¿sí? profe, perdón, que Adelante, Natalie. a nivel de iconografía puede ser el motivo que el mimbre, más que el material, pues, sino que el motivo decorativo tiene algún símbolo, una simbología iconográfica para ellos. Claro, Muchas veces eh, se lee así, digamos, y más que el material, entonces lo que importa es cómo estaba lo que hecho, evoca, lo que por evoca. ejemplo. Ujú. Sí, eso todavía hoy lo seguimos, lo vemos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en los aparatos para leer electrónicamente, todavía cuando uno le da clic se ve como si fuera una página que pasa, ¿verdad? Como si fuera un papel, digamos, que se dobla un poco y que pasa. Ahora, esto es una digresión, pero bueno, va para una dirección, digamos, y es lo siguiente. A propósito de estas necesidades derivadas que mencionaba Cristina, también en los entornos culturales hay ciertas actividades
que pueden ser asumidas en un momento donde o bien nunca fueron necesarias o bien ya no lo son, pero que quedan dentro de la vinculación social como algo necesario simplemente porque es lo que se ha venido haciendo, digamos, también. O eventualmente porque hay algo que lo justificó en un inicio y después se mantuvo. ¿Qué quiere decir eso? Hay ritos que están condicionados obviamente por el entorno, por las posibilidades que hay en el entorno. Pero de ahí no se sigue que tengan que ser adecuadas en todos los entornos. Les puedo poner un ejemplo. Hay ciertos, vamos a ver, el otro día, creo que fue en Generales que puse un ejemplo. Hay un ejemplo bíblico que es muy relevante a propósito de esto, y es cuando se supone que a Jacob, Dios le pide que sacrifique a su único hijo. ¿O fue con ustedes que hice este ejemplo? No, ¿verdad? No fue con ustedes. Qué dicha, porque es un ejemplo bonito. Ya, entonces aquí va. Ahí en el relato bíblico, digamos, en el Antiguo Testamento, está este relato de Jacob, que supuestamente tiene un hijo cuando ya era viejísimo, ¿verdad? Cerca de los 100 años, ¿verdad? Y lo curioso es que en el relato, Dios le pide a Jacob que tome a su hijo, que se lleve un atado de leña y que se lo lleve a algún lugar y que lo sacrifique. Y curiosamente, Jacob lo que le dice, sí, está bien, mañana mismo me voy. Sí, mañana tengo tiempillo, entonces en la tarde me lo llevo, ¿verdad? Y Jacob se va. Y en el relato bíblico, obviamente, eso está muy condicionado históricamente. Pero el punto es, en el relato bíblico, vamos a ver, en mi barrio diríamos que Jacob ni metió las manos. Simplemente asume el mandato divino como algo que había que hacer. De hecho, eso es parte de lo que se le reconoce a Jacob como algo muy adecuado, digamos, que obedece sin más. Ahora, cuando uno entiende que en la época más o menos, o sea, y que en el entorno cultural a donde se gesta ese relato, el sacrificio de niños era algo no poco habitual, precisamente para poder garantizar el acceso de toda la comunidad, entre otras cosas, a alimentos o a movilidad en caso de que fueran culturas que se trasladaran de lugares entre lugares, eso empieza a verlo, empieza a ver ese relato con otros ojos. Pero precisamente ese hecho tan terrible que es el tener que matar a un individuo precisamente para poder garantizar la supervivencia gracias al acceso a las fuentes para satisfacer necesidades del resto del grupo, eso es terrible. Y digamos, culturalmente se convierte en un ritual a partir del cual, más o menos, de alguna manera, como que la fuente, el origen de la práctica se exterioriza. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo manda. Es un Dios, una divinidad el que lo manda, ¿verdad? Llega un momento en el que ya ese sacrificio ya no es necesario, pero el rito llegó y se quedó. Entonces empiezan a haber otro tipo de justificaciones y ahí es donde se ve cómo lo que originalmente pudo responder a una necesidad terrible, pero más o menos así es como se explica, ya después incluso cuando ya esa actividad no es necesaria, se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque la relacionabilidad de los seres humanos es de una manera tal que lo que han venido haciendo repetidamente, ¿verdad? Y consistentemente, muy probablemente lo van a seguir manteniendo, digamos, como una actividad. Y ese tipo de necesidades artificiales o falsas, perdón, ese tipo de necesidades se pueden seguir viendo como necesarias para la supervivencia del grupo. Las necesidades se convierten en falsas cuando precisamente ocurre lo que decía Cristina, cuando ya algo no es relevante para la supervivencia, pero simplemente se sigue asumiendo como una actividad adecuada y como una actividad que se repite y se repite y se sigue manifestando. Esto de la necesidad va a ser importante a lo largo del texto de Marcuse, porque precisamente es lo que define vamos a ver, nos permite explicar, digamos, la relacionabilidad en sí, nos permite también entender
y criticar precisamente los alcances de nuestra manera de entender el mundo, a los demás, a las cosas, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar, pero no me está queriendo avanzar la presentación. Permítanme para ver. Estoy dando clic en la... Sí. Disculpen un momentito. Ya. Ok, perfecto. Ahora, en Marcuse, aquí es donde estamos viendo operar precisamente esa racionalidad que mencionábamos originalmente. ¿Por qué? Porque la racionalidad es de dos índoles en Marcuse y en general en el análisis que está proponiendo la Escuela de Frankfurt en este momento y durante mucho tiempo, digamos, es precisamente que la racionalidad es o bien esa característica que tenemos como seres humanos que nos hace sujetos. Recuerden que en este sentido, la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, se sube en el bus de la modernidad, de la ilustración, etcétera, etcétera, donde racionalidad es, además de buena palabra, lo que nos define como sujetos, ¿verdad? No hay sujetos que, si algo no se reconoce como sujeto, entonces no puede ser racional. Perdón, si algo no se reconoce como racional, no se conoce como sujeto. Digamos, si alguien no se reconoce como racional, no se reconoce como sujeto. Y si algo no se reconoce como racional, no se reconoce como adecuado, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos una racionalidad que solo lo es de manera muy imperfecta, en el sentido de que es una racionalidad, pero más que nada en su forma. En su contenido más bien es en última instancia irracional, que es lo que se denomina en la explicación de los frankfurtianos la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental entraña de suyo una irracionalidad latente. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hace es que trastoca el esquema explicativo mediante el cual, en principio, la racionalidad lo que hace es que permite el desarrollo de los individuos, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que se alcanzan gracias a esta racionalidad solamente instrumental que terminan siendo aquello en función de lo cual los individuos operan. Por ejemplo, ahora Viviana mencionaba el trabajo como algo a partir de lo cual yo puedo solventar de manera histórica mis necesidades. Sí, efectivamente. Ahora, el problema es que algo como el trabajo se puede convertir también como un fin, en tanto se convierte en un fin en sí mismo, en una cadena que me ata. ¿Ya? Volviendo a Thoreau, voy a traer a colación a Thoreau otra vez. En el capítulo 1 de Walton, Thoreau menciona que hay gente para quienes lo peor que les puede pasar en el mundo es heredar una propiedad o heredar instrumentos de labranza o algún tipo de riqueza en ese sentido. ¿Por qué? Porque inmediatamente que adquieren esa propiedad o esos instrumentos de labranza, se convierten en instrumentos de sus instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo que tienen es una finca que hay que atender y de la que no se pueden despegar porque la finca no se atiende sola. ¿Ya? Las vaquitas no se van a ordeñar solitas, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Y el problema es que algo que en principio tiene muy buena pinta, ¿ya? El hecho de que ahora sí, ya tengo más cosas, ¿ya? Se vuelve sobre uno. ¿Por qué? Porque ya uno no puede más bien despegarse de ellos porque se descuidan y se destruyen. O dejan de ser funcionales o dejan de ser productivos.
entonces termina uno en el esquema estando en función de ellos y no al revés, como sería lo adecuado en primera instancia, ¿verdad? Ese es el problema, ese es el problema de lo que sucede con la irracionalidad de esta racionalidad, digamos, que tiene el entorno, ¿verdad? La razón instrumental se deviene irracional en tanto que más bien instrumentaliza a lo humano, y lo humano está en función de lo que se construye a partir de sus relaciones, y no más bien están las relaciones del humano en función de construir algo para solventar sus necesidades. ¿Se entiende esto? ¿O lo enredé horrible? Ahora, es importante entonces que el criterio de libertad aparece de nuevo como un criterio, como un parámetro de como un parámetro de análisis, en el sentido de que en la medida en que las actividades potencien más o menos la libertad de las personas en función de sus necesidades, más liberadoras son y más racionales son, ¿verdad? Por eso es que es importante que precisamente haya, en última instancia, criterios para poder analizar esto, para poder definirlo, para poder criticarlo, sí, para poder criticarlo en general. Veamos, íbamos por la segunda pregunta de la guía. Si quieren la seguimos respondiendo, que fue algo que me había mencionado también Josué en la clase pasada. Hoy el internet está fatal. Bien, ahora dice, en la segunda pregunta, Marcuse asegura que en virtud de la manera en que ha organizado su base tecnológica, la sociedad industrial contemporánea tiende a ser totalitaria. ¿Qué quiere decir con esto de totalitaria? ¿Qué entenderíamos por totalitario? Alguien que se anime. Al menos yo lo que entiendo, profe, es un estado que controla al individuo en todos sus sentidos. Ajá, ¿qué más, Manuel? O sea, ¿y eso qué significa? O sea, tanto en lo económico como en lo ideológico y, no sé, educación, qué cosas puede acceder y cuáles no. O sea, como que lo controla en todo sentido, lo define desde antes de que él pueda elegir. Claro. En este sentido, vamos a ver, totalitario para la época era una palabra muy fuerte, ¿verdad? Recuerden, Marcuse está en Estados Unidos precisamente huyendo del régimen nazi, ¿verdad? Totalitario, total, que abarca absolutamente todo. El totalitarismo es esa tendencia que trata de organizar, de mandar sobre la absoluta completud de las relaciones posibles del humano. Ahora, vean que el problema de el perfil de sociedad, vamos a ver, a veces nosotros podemos hablar de lo que a mí me gusta mucho llamar perfiles antropológicos. O sea, a partir de una explicación determinada, cuál es el tipo de características generales en los seres humanos que se puede derivar de la explicación específica que estamos viendo. Por ejemplo, ¿cuál sería el perfil antropológico que uno puede derivar, por ejemplo, de la propuesta de Marcuse? ¿O cuál es el perfil antropológico que uno puede derivar de la propuesta, no sé, de Adela Cortina, en contraposición con la propuesta de Bauman, que ya eso fue algo que habíamos visto más o menos? Ahora, con Marcuse podríamos hablar no solo de un perfil antropológico, sino también de un perfil civilizatorio o de un perfil, en este sentido, societal.
por decirlo de alguna manera. Y lo que podríamos decir es que una de las características que tiene es que a partir de lo adecuado que es para la resolución de problemas, el acceso a la tecnología tal como está en mitad del siglo XX, digamos, que ustedes recuerden que a partir de mitad del siglo XX se genera una aceleración inmensa, digamos, del acceso, digamos, a novedades tecnológicas y a facilidades tecnológicas. El problema es que ese tipo de ventajas de la sociedad que Marcuse está viendo termina con una consecuencia que es completamente indeseable. Y es que esa capacidad tecnológica termina metiéndose hasta en los más remotos recovecos de la vida de los individuos. Ahora, absolutamente todo está controlado, está administrado, está asumido a partir de una posibilidad dada tecnológicamente. Ojo, estoy de alguna manera parafraseando lo que estaba diciendo Marcuse hace ¿qué? 80 años, 90 años, no menos, 70 años. ¿Ya? ¿Qué habría dicho Marcuse si tuviera acceso a ver, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con esto de las direcciones IP y que a uno lo pueden detectar a donde uno esté y que uno va dejando un rastro, una estela informática, digamos, y que uno simple y llanamente es una línea, es un punto en una línea que puede ser trazada con algún nivel de facilidad, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que como consecuencia indeseable tiene la imposibilidad de los individuos de un desarrollo pleno. ¿Por qué? Con una tecnología que es así de potente y con un entorno que además se comporta de manera totalizante con su injerencia y con su influencia en los espacios, obviamente aquí el individuo termina siendo completamente atropellado en términos también de libertad, ¿verdad? El individuo puede seguir teniendo un montón de aspiraciones, pero el problema es que esas aspiraciones solo pueden ser enfrentadas, solo pueden ser desarrolladas, solo pueden ser asumidas dentro de lo que ese entorno tecnologizado y totalizado le permite. Entonces, al final de cuentas, bueno, esto, vamos a ver, a Marcuse yo creo que le habría encantado ver el Club de la Pelea, ¿no? Cuando el personaje empieza a hablar de eso, de que usted piensa que es libre, y realmente es que es libre. Usted lo que puede escoger es cuál es el aparato que compra, en qué temperatura pone su aire acondicionado, o qué tan alto quiere poner el volumen de su radio. Pero realmente el entorno, digamos, las redes de relaciones sociales están tan metidas con uno y son tan potentes que en última instancia lo que le dan a uno es capacidad de decisión y capacidad de variación en cosas que terminan siendo realmente irrelevantes. O mejor dicho, en cosas que sí son relevantes, lo son, pero minoritariamente para uno. O sea, vamos, porque todo lo que se hace, efectivamente, sí tiene algún nivel de importancia. O sea, vamos a ver, todo lo que está relacionado con las costumbres de consumo que nosotros llevamos a cabo, con las costumbres de decisiones que nosotros llevamos a cabo, pues por supuesto que van a ser importantes para nosotros. Independientemente de que dependan también de una causalidad que opera sobre nosotros de manera de mucha influencia, de mucho condicionamiento en ese sentido. Por supuesto que van a ser importantes. El problema es que tal como lo ve Marcuse, terminan siendo, así de importantes como terminan siendo, son devaciantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que como son en última instancia realmente no opciones, ¿verdad? O en última instancia opciones que son para decidir lo irrelevante, el individuo que se construye a partir de esas relaciones, ¿qué quiere? O digámoslo de otra manera, el perfil antropológico que se deriva de ese perfil societal
es demasiado acartonado, demasiado tieso, demasiado vacío, demasiado poco propositivo, precisamente por poco libre. Profe, quisiera que hicieran comentarios, que eso, Adelante. Como dice, sí me recuerda una serie que me encanta, ¿verdad? Que se llama Psycho-Pass. Ajá. Que eso lleva lo que está diciendo, pero a otro nivel, ¿cómo decirlo? Más jurídico, porque la serie va más o menos de un mundo futurista donde no solamente la tecnología lo limita, como usted lo está diciendo, sino que también lo limita a las opciones de empleo, al comportamiento. Eso también lleva, la serie también trata otro problema, ¿verdad? De que, por ejemplo, la misma tecnología juzga la potencialidad de una persona de cometer un crimen y que entonces básicamente te arrestan antes de que cometas el crimen. Pero es que, o sea, como lo está diciendo, me recuerda mucho esa serie porque en la primera temporada, el antagonista principal, quiere ir contra el sistema por esa misma razón, porque la antropología del humano, el sujeto que forma ese sistema, que lo llaman el sistema civil, restringe mucho la libertad humana. O sea, lleva al humano que ni siquiera tiene el derecho de elegir qué carrera llevar, porque ya todo está elegido. Está precondicionado, claro. Todo precondicionado. Y de hecho eso lleva el debate ético, ¿verdad? De que si el sistema está en lo correcto, porque bueno, también está la parte protagonista es la de una detective que tiene que atrapar obviamente a ese Antagonista. Insurgente. Pero que ella, desde el punto de vista de ella, el sistema está bien, pero poco a poco se va dando cuenta de las entremañas del sistema y se va cuestionando eso. Entonces ya a partir de la tercera temporada, esa gente está encarcelada, porque el mismo sistema la metió ahí. Claro, no, este tipo de críticas ha sido retomado por un montón de productos culturales, por supuesto. Y vamos, no es exclusivo, digamos, de la Escuela de Frankfurt o cosas por el estilo. Aquí el asunto es precisamente eso, la necesidad de definir la libertad y los criterios a partir de los cuales la podemos distinguir es lo importante para esta propuesta en el caso de Marcuse, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, Manuel, es como el problema es que es un entorno que en la clase pasada lo habíamos dicho, ya está enlatado. Usted lo único que tiene que hacer es tome la lata, ábrala y consuma, ¿verdad? Todo está listo en un abrir y cerrar de latas. Bueno, acá en el caso de lo que Marcuse está tratando de evidenciar, es que precisamente el problema es que esto nos lleva a una sociedad donde todo está resuelto, donde todo está ya pensado, prepensado, ¿verdad? Es una sociedad precocida, por así decirlo, ¿verdad? Y eso tiene, vamos, de eso hay injerencias desde lo religioso hasta lo político, hasta lo estético, todo tiene, ¿no? Me acuerdo de las pulseritas estas, hay unas pulseras que utilizan los cristianos. Bueno, no sé si alguno de ustedes será cristiano y se utilizará la pulserita, pero el punto es que hay estas pulseritas que tienen el WWJD, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Como para que en caso de necesidad, digamos, usted con la pulserita, usted recuerde, digamos, que Jesús sería su criterio, ¿verdad? Lo curioso es que para cualquier cristiano que utilizara la pulserita, el criterio de acción en función de lo que haría, digamos, esta figura que es Cristo, digamos, es un criterio más bien liberador, ¿verdad? Para cualquier... Si alguien está dentro de ese método de funcionamiento, quienes lo vemos de afuera, nos llama mucho la atención precisamente porque lo que vemos es ese vaciamiento del que les estoy hablando, ¿verdad? Porque la pulserita no te pregunta, ¿qué vas a hacer?
¿Qué querés hacer? ¿Qué puedes hacer? Si no, la pulserita lo que te pregunta es, bueno, ¿te acuerdas de aquel otro? Aquel otro se iría por este otro lado, ¿verdad? Bueno, y además es muy curioso porque el que termina respondiendo es uno. Y si a uno se le ocurre que el otro actuó de una determinada manera, que el otro puede que no haya actuado, pues igual uno va y en última instancia es una decisión que termina estando condicionada por todo el entorno que es de uno. Pero la idea es que yo me vacío de mí mismo para poder ubicar en esa decisión a un criterio que es externo, que es el que está por fuera del individuo. Bueno, el punto es que en la sociedad industrial avanzada, Marcuse nos diría, el problema es que hay un montón de pulseritas. ¿Qué haría el Estado? ¿Verdad? ¿Qué haría aquí? No sé. ¿Qué haría aquí? No sé, ahora ya se me fueron los ejemplos, digamos. ¿Qué haría aquí? Por ejemplo, a la hora de consumir productos culturales, ¿verdad? ¿Cuál es el libro que escojo y por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la película que escojo y por qué? ¿Cuál es, no sé, la obra de teatro que escojo y por qué? ¿Con qué criterios? Etcétera, etcétera. El problema no, y el problema es que, en última instancia, en lo que termina esto es en un entorno que de lo que se encarga es de darte opciones, ¿verdad? De darte menúes, ¿verdad? Y cualquier cosa que esté por fuera del menú, ¿verdad? Es problemática. Es problemática. Lo que hablábamos de la institucionalidad pensando por uno, bueno, es exactamente el mismo tipo de problemas. Bien, no sé si tendrán alguna otra pregunta o comentario. Estamos llegando a los 50 minutos de clase, entonces cerraría aquí para hacer la pausa de descanso, el descanso de rigor, ¿verdad? A menos que tengan algún comentario o alguna pregunta, cerraremos aquí por unos 10 minutos. Bien, entonces tengo que, es la 1:59, digamos que volvemos a las 2:10. Nos vemos entonces. Listo, profe. Perfecto.